Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente. Pues, aunque somos poquitos, creo que todos estamos gozosos del Día del Señor. Y hoy estamos muy contentos porque hoy recibimos a Elizabeth, por ahí, no sé, Elizabeth, bienvenida, un aplauso a Elizabeth, por favor. Bienvenida a la casa del Señor. También recibimos a Adriana. Bienvenida, Adriana, bienvenida a la casa del Señor. Hoy nos ponemos contentos porque han venido Elizabeth y Adriana. Y bueno, creo que Dios tiene un propósito y Él nos atrae, ¿verdad?, a escuchar su palabra. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a comenzar con un tema, una prédica que preparé. Comentarles que, bueno, estamos apoyando a nuestros pastores, ¿verdad? Digo, que Dios nos siga dando fortaleza para que se levanten más varones, para que podamos también predicar la palabra de Dios, que no es sencillo, pero pues Dios nos dé fortaleza y nos dé guía para poder hacer llegar también su mensaje. Nuestros pastores ya están próximos a llegar, de hecho viajan los jóvenes, que Dios los bendiga, y a su regreso pues con ellos vienen nuestros pastores. Entonces ya falta un poquito menos y que los jóvenes la pasen muy bien, que sea de bendición, y ya nos platicarán en su regreso qué tal les fue allá en Corea. Bueno, hermanos, pues voy a comenzar con el material. Siempre me gana un poquito los nervios, pero bueno, ya cada día creo que es menos. El tema que vamos a revisar, vamos a predicar, es sobre la fidelidad de Dios. Pero antes de comenzar con el tema, por ahí semanas atrás estuvimos predicando y quiero que recordemos lo que se predicó. Y en una de esas prédicas hubo una pregunta que les hacía dentro del tema que preparé, y decía: ¿qué nos pide Dios que hagamos? No sé si se acuerden. Y la respuesta era: Dios pide que nos consagremos. Vimos sobre el tema de consagración. Dios pide que nos consagremos a Él. Y quiero que recordemos, que revisemos nuevamente lo que el siervo Pablo habla a través de la palabra en Romanos 12:1. Vamos a revisarlo, por favor. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, recordemos que Dios quiere que nosotros nos consagremos, que entreguemos nuestra vida a Él, ¿no? Vimos que nosotros nos debemos de presentar como sacrificio vivo. Ya no sacrificamos animales, ya no presentamos sacrificios muertos, sino que nosotros, por medio de nuestro sacrificio en vida, morimos más que nada al pecado y nos entregamos a Dios como lo que Él quiera utilizar, ¿no? O Él como nos quiera utilizar. Entonces somos instrumentos. Hablamos de la consagración, nos consagramos a Él. Dios no nos forza, porque no nos forza a hacer esto. Esto es por pleno convicción de nosotros. Y también por ahí, semanas atrás, también predicamos sobre la comunión. El Señor nos habla de la comunión por medio de su palabra, y vamos a ver también Juan 14, 16, 17 para recordar. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces esto es
parte de lo que también nosotros, bueno, la consagración, la comunión, eso es lo que nosotros en prédicas pasadas se habló de lo que tenemos que buscar nosotros, ¿no? La comunión con Él, primeramente con Dios y entre nosotros, ¿no? La comunión aquí en la iglesia, que somos un cuerpo, todos muy diferentes, pero todos unidos al mismo cuerpo, muy diferentes todos, pero con un mismo pensamiento, con un solo Dios, una sola palabra. Y esa comunión, lo veíamos, nos lleva a un propósito, ¿no? Darle honra y gloria a Dios. Eso es lo que nos permite que nuestras relaciones sean correctas, pero si nos encontramos en una comunión correcta, ¿no? Entre matrimonio, familia, hijos y también aquí en la iglesia, y principalmente nuestra comunión con Dios. Pero bueno, todo esto lo vimos, lo que nosotros hacemos para Dios o lo que nosotros buscamos. Hay veces que esta consagración nos resistimos, no queremos. También la comunión no la aceptamos, nos negamos, no nos sometemos de alguna manera a Dios, ¿no? Hay quien obedece, hay quien no obedece, hay quien no cree, pero todo el tema es, mucho tema es nosotros con Dios, ¿no? Realmente si queremos, no queremos, si somos bendecidos, no somos bendecidos. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios. Y quiero preguntarles que ustedes mediten y piensen qué hace Dios por nosotros. ¿Ustedes han pensado qué hace Dios por nosotros? ¿Y qué nos otorga Dios? Y creo que, bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Dios nos otorga su fidelidad. Y la fidelidad de Dios puede ser incomprensible para nuestras mentes finitas, ya que día a día vemos la falta de fidelidad en todo lugar. Y esto es lamentable, ¿no? Pero tal como hemos visto a lo largo de las Escrituras, la fidelidad de Dios es diferente a lo que sucede con las personas. La fidelidad es parte de la esencia y la naturaleza de Dios. El Señor lo que prometió lo cumplirá. Él no cambia ni falta a su palabra. Podemos confiar en Él porque jamás será infiel a lo que ha dicho. Entonces esa es nuestra esperanza, ¿no? Digo, realmente hoy nos vamos a enfocar, nos vamos a concentrar en lo que es, qué hace Dios por nosotros, ¿no? Dios es fiel. Y cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, podemos acudir a su palabra y recordar sus promesas. Digo, eso es buen consuelo, y confiando en que más allá de cómo se ve el panorama, Él es fiel para cumplir con todo lo que nos ha prometido. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan porque grande es su fidelidad. Entonces, hermanos, tenemos que confiar en su palabra. Digo, lamentablemente, pues luego nos centramos mucho en nosotros, incluso en si obedecemos o no obedecemos, queremos o no queremos someternos a la palabra de Dios, pero realmente tenemos que despertar esa identidad en Cristo, ¿no? Reflexionar primeramente qué hace Dios, quién es Dios, qué nos promete y quién es. Hablamos de fidelidad, ¿y a qué se refiere la fidelidad de Dios? Y en medio de la enfermedad, la necesidad, la soledad, la aflicción y otras dificultades más, nos debemos de aferrar a su palabra. Esta es la mejor alternativa que tenemos. Hermanos, meditemos en 7 versículos donde la palabra nos habla de la grandiosa fidelidad del Señor, y llenémonos de esperanza y confianza. Vamos a revisar 2 de Timoteo 2:13. Vamos a leer todos juntos, por favor. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Vamos a revisar Números 23, 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Vamos a revisar Salmos 36, 5. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmos 86, 15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 119, 90, 91 dice: De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Amén. Vamos a revisar Lamentaciones 3, 22, 23. Leemos todos juntos. Dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y por último vamos a leer Salmos 117, 2. Dice: Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Aleluya. Hermanos, entonces meditemos en estos 7 versículos. En esto nos habla que Dios es fiel, permanece fiel, y Él no puede negarse a Él mismo, ¿no? Él no es como nosotros, Él no es hombre, Él es Dios, y Él lo que dice lo hará y lo cumplirá. Jehová está en los cielos y su fidelidad alcanza hasta las nubes. Y vemos cómo todo lo obedece, ¿no? Y tenemos gran testimonio de su fidelidad. Digo, cómo el día y la noche llegan con exactitud y precisión, y podemos pensar, ¿y cómo se cumple eso, no? Pues realmente aquí en la tierra todo falla absolutamente todo. Fallan los coches, fallan tantas cosas, hay error, falla, ¿no? En nosotros hay tantas fallas, hay tantos errores. Nosotros somos infieles, somos pecadores, pero Dios no. Por su misericordia se renueva y tenemos un nuevo amanecer, y es preciso el día y la noche, y hay tantas cosas que le obedecen, ¿no? Los límites del mar, cómo esas aguas se detienen y están contenidas, y a quién obedece, ¿no? Y tantas cosas, cosas asombrosas que Dios nos deja ver por medio de su misma creación. Y Dios nos otorga, ¿qué nos otorga, hermanos? Dios nos otorga su amor, nos otorga su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, su templanza. Realmente, ¿quién nos otorga esto? Solo Dios. Y Dios nos otorga por medio de su Espíritu. Y vamos a leer, vamos a revisar por favor Gálatas 5, 22, 23. Vamos a leerlo juntos. Dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, hermanos, creo que Él es Dios, ¿no? Nuestro Dios es vivo, y Él nos otorga su amor infinito, su gozo, su paz. Digo, realmente, ¿quién nos ofrece esto? El mundo no lo hace, ¿no? Nos ofrece, a lo mejor hay fallo, ¿no? A lo mejor en lo que nos puede ofrecer el mundo. Todos estamos persiguiendo muchas veces lo que el mundo nos ofrece, y es cuando decimos, bueno, ¿y el amor se acaba? No es cierto, esa es una gran mentira. Hay tantas mentiras que el mundo nos infunde, nos miente, engaños. Pero realmente, si nosotros conocemos a Dios, sabemos que su amor y su fidelidad y sus misericordias son eternas, es inmutable, Él no cambia. Y Dios está buscando personas fieles. Vamos a leer, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Por favor, leemos todos juntos. Dice:
Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Amén. Entonces, hermanos, Dios está buscando personas fieles. Él es fiel. Él es el único fiel. Nosotros no sabemos ser fieles si no conocemos a Dios. Digo, no sé si hemos escuchado tantas cosas de la fidelidad, y la fidelidad es exclusivamente para Dios. Es un atributo, es una característica exclusiva de Dios, y solamente Él la posee. Y si nosotros no conocemos a Dios, nosotros no podemos ser fieles, no podemos tener el entendimiento. Y Dios cumple sus promesas siempre. Y vamos a ir revisando, ¿no? La palabra de Dios, como pues Él lo respalda. Vamos a revisar qué dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 19 al 20. Dice, leemos todos juntos, dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Dios cumple todas sus promesas, siempre. Digo, a lo mejor podemos atravesar diferentes dificultades, hemos atravesado diferentes situaciones, diferentes pérdidas, y yo creo que todas las vamos a vivir, porque eso es seguro. Todos vamos también a morir, ¿no? Pero Dios cumple sus promesas. Dios es fiel, y realmente dentro de su fidelidad también encontramos que hay bendición. Y parte de lo que la palabra nos muestra es, por medio de su palabra, es cómo Dios cumple con sus promesas, y Dios nunca retrae o cambia sus promesas. Dice la palabra que dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y Dios nos habla, ¿no? Realmente Él no retrae ni cambia sus promesas, pero nosotros lamentablemente sí, nos desviamos, nos olvidamos, y no podemos o no sabemos ser fieles a Él. Dice que ninguna de las promesas de Dios falla jamás. Y vamos a revisar, por favor, Josué 23:14, y leemos todos juntos. Dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. Entonces, por eso, hermanos, es importante que todos conozcamos la palabra de Dios, porque podemos dar testimonio por medio de la palabra que ninguna de sus promesas ha fallado, ¿no? Y bueno, creo que la palabra es, pues, para todos nosotros, para los pequeños, para los jovencitos, para todos. Y es importante que todos conozcamos por medio de la palabra a nuestro Señor Jesucristo, sus promesas, su fidelidad, su personalidad, porque Él es un ser. Realmente hoy estamos muy alejados, estamos escuchando otras voces, otros modelos, ¿no? Estamos tan bombardeados, tantos modelos en los medios de comunicación, en la música, en series, y lamentablemente todo eso nos está jalando, ¿no? Estamos viendo cómo los pequeños, los jóvenes, están siendo influenciados por música caída, ¿no? Música que nos lleva a una mentalidad de muerte. Y desgraciadamente los jóvenes están escuchando y están siguiendo. Digo, realmente
hace no mucho, bueno, platicábamos de ciertos temas, ¿no? Pero, y no es porque juzguemos, porque ese no es nuestra labor. Nosotros no somos jueces, el único juez es Dios, pero hablábamos del tema de la degradación del ser, ¿no? Del hombre, porque existe una degradación. Realmente Dios nos creó limpios de nacimiento, estamos limpios de muchas cosas. Digo, los bebés son hermosos, no sé si han visto un bebé, todos no han visto, todos hemos visto un bebé. Es muy bonito ver un bebé, cómo va creciendo, y ese bebé es hermoso, su piel es hermosa, es bonita, es limpia. De hecho, tiene un aroma de bebé especial, ¿no? Y ahora, lamentablemente, yo veo mucha gente que está tatuándose. Digo, realmente es algo que yo respeto, no juzgo, pero son marcas que yo decía, bueno, estas marcas, ¿de dónde vienen? Porque si nosotros meditamos de dónde vienen estas marcas, son marcas de esclavitud. Porque realmente, si nos vamos mucho tiempo atrás, esas marcas, ya sea por medio de tatuaje o por marcas de otro tipo, marcaban a los esclavos para marcar a sus esclavos, ¿no? ¿Dónde más hemos visto estas marcas o estos tatuajes? También los presos, quien cometía un delito, a lo mejor mataba, violaba, diferentes delitos también eran marcados. Entonces, lamentablemente, digo, ya los medios de comunicación, los modelos, pues también nos llevan a un punto, ¿no? Y digo, todos a lo mejor hemos estado equivocados, también los jóvenes, nosotros podemos estar siguiendo modelos incorrectos que también nos hablan, ¿no? Escuchamos letras, escuchamos música, vemos, somos visuales. Dios así nos hizo, pero realmente nuestra mente debe de estar en el lado correcto para tener también la bendición de Dios y poder comprender su fidelidad. Se nos ha prometido la vida eterna. Esto, hermanos, creo que debemos de tener una conciencia. Creo que nadie, día a día nos convertimos más jóvenes, nadie, ¿no? Absolutamente, ni los jóvenes. Día a día creo que vamos avanzando y vamos a llegar a un punto donde va a llegar la muerte. Digo, a lo mejor está más lejana en algunos casos, otros está más cercana, pero también hay una promesa y Dios nos ha prometido la vida eterna. Y quiero que leamos juntos, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, y dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, creo que Dios, esa es su fidelidad. Nos ha prometido lo que es la vida eterna después de este mundo, lo que no podemos comprender, ¿no? Digo, ¿qué sentido tiene la vida aquí? A lo mejor para estar trabajando muchas horas en la semana, estarnos preparando para muchas cosas, si al final vamos a morir. Digo, ¿qué sentido tendría? Realmente, pues Dios no hizo su creación para que pereciera, ¿no? Lamentablemente perecemos por la desobediencia, porque la creación, el propósito era para la eternidad, ¿no? Dios es eterno, pero a raíz de la desobediencia morimos, pero su propósito es que tengamos y se cumpla, porque Dios hizo la creación y la hizo para la eternidad. Dios es eterno. Entonces, por medio de su Hijo, de nuestro Salvador, nos ha prometido la vida eterna. Dios puede hacer lo imposible. También por medio de la palabra podemos confiar y ver que Él puede hacer lo que el hombre no puede. Dios ha abierto los mares, ¿no? Dios ha levantado y ha resucitado a los muertos, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Y vamos a ver
y a revisar Lucas 18, 27, lo que dice la palabra. Y leemos todos juntos, dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ir ejercitando nuestra fe. Realmente tenemos que saber quién es Dios. Primeramente de estar viendo el modelo caído, ¿no? Del hombre. Luego nos fijamos más en el hombre, estamos tan puestos en nosotros que incluso nos llegamos a decepcionar de Dios erróneamente, y eso es un error. O sea, realmente ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, somos Dios. Nosotros somos hombres, todos hemos cometido errores, somos pecadores, y luego es lamentable cómo a lo mejor una iglesia se divide, una iglesia se separa, no sé, nosotros mismos nos separamos de Dios por medio de la palabra, porque estamos viendo al hombre, porque a lo mejor cierta persona es cristiano, pero cometió este error y esa es nuestra justificación para podernos separar, ¿no? Para encontrar el error. Pero sí, en nosotros hay error, nosotros no somos perfectos, pero precisamente tenemos que tener el entendido, ¿no? El buen entendimiento en que solamente Dios es el único ser perfecto, el único ser sin mancha, sin pecado. Y Él es al que tenemos que seguir, ¿no? Realmente no nos tenemos que decepcionar. Sí es decepcionante a lo mejor cuando no comprendemos que Dios es el único ser fiel, ser perfecto. Entre nosotros sí hay decepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad que tiene Dios. Y por eso estamos aquí, para seguir buscando día a día esa capacidad, ¿no? Ese fruto, del Espíritu, ¿no? Que es el amor, es la paz, la paciencia, la bondad, la sabiduría que nos da Dios por medio de la palabra, el mensaje, el buscar avanzar cada día, el consagrarnos, el tener la comunión correcta con Dios. Es la que nos permite poder tener buen entendimiento entre nosotros, tener esa fortaleza, tener esa fuerza que Dios también nos da por medio de su palabra. Pero eso se ejercita aquí en la iglesia, eso se ejercita aquí en la convivencia. No nada más vemos el error, sino que se ejercita por medio para que podamos seguir avanzando en su palabra y para que podamos ir entendiendo la fidelidad de Dios. Dios nos ha prometido el perdón, y esto es algo muy importante. Dios nos ha perdonado, ¿no? Realmente hay muchas cosas que nos limitan a nosotros para poder tener un buen entendimiento. Y vamos a leer primera de Juan capítulo 1:9. Y dice, leemos todos juntos, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, hermanos, realmente no hay argumento para que no podamos nosotros seguir a Cristo, ¿no? Realmente incluso Él nos ha liberado del pecado, de la esclavitud. Todos somos pecadores, sí, todos hemos pecado, y hay personas que a lo mejor no pueden o han dicho: yo no puedo acercarme a Dios porque he hecho esto, y es un error. Realmente Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces tenemos que entenderlo para que podamos tener claro quién es Dios, ¿no? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué hace por nosotros? Para que podamos tener capacidad también para nosotros poderlo seguir, para que podamos tener la capacidad también de entender, de poder ofrendar, de poder predicar, de poder tener comunión, porque todas estas cosas
luego no hay buen entendimiento, pues dicen, ¿por qué voy a ofrendar? Yo no voy a ofrendar mi dinero, ¿no? Yo no voy a servir porque me están utilizando. O sea, digo, realmente esa es la mente, la mentalidad que no nos deja avanzar una comunión correcta y que no nos permite tampoco recibir la bendición de Dios. Dios quiere que alcancemos su conocimiento, quiere que alcancemos su mente para que precisamente podamos adorar, alabar, servir correctamente a nuestro Señor Jesucristo. Podamos ofrendar con el corazón. Digo, realmente sabemos que hay una comisión también aquí en el mundo y los recursos son de Dios, ¿no? Digo, realmente vemos cómo Dios es fiel, vemos que el mundo es enorme, ¿no? Se nos hace enorme para nosotros, cuántas bocas que alimentar, pero la producción natural de Dios en los peces, en las aves, en tantos productos que nosotros gozamos y consumimos, Él es el creador de toda esa producción, ¿no? No somos nosotros, no son los supermercados, no son las industrias. Todos nos servimos de lo que Dios nos ha dejado. Pero bueno, es importante que alcancemos para que podamos nosotros servir correctamente. Hermanos, Él ha prometido el fruto del Espíritu y lo revisamos hace un momento, pero lo vamos nuevamente a leer juntos en Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, hermanos, Él nos ha prometido, Él nos ha otorgado su fruto, ¿no?, del Espíritu. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar día a día, realmente ejercitar nosotros el amor y cada uno de ellos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Anteriormente, Pastor nos ha predicado sobre este tema. De hecho, él ha revisado cada uno de los puntos, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, cómo la tenemos que tratar, porque ese es Dios, ¿no? Realmente ahí nos muestra su fidelidad. Por eso estamos aquí también disfrutando de tantas y tantas bendiciones que Dios nos otorga. Algo también muy importante, hermano, Él nos ha prometido la libertad del temor. Esto es algo muy importante. Él nos ha liberado, ¿no? Nos ha liberado del temor y creo que eso también es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Realmente somos temerosos de muchas cosas, pero Dios quiere que seamos libres de temor. Por temor podemos estar sujetos en esclavitud. Por temor a lo mejor estamos haciendo cosas incorrectas. Cada quien sabe sus temores, pero esos temores nos hacen caer en la incredulidad, en la mentira, en tantas cosas. Y vamos a revisar Salmos 34:4 y vamos a leerlo todos juntos. Dice, busca a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Entonces, hermanos, ¿a cuántos Dios nos ha librado del temor? Amén, amén. Yo creo que a muchos. Amén. Yo creo que y Dios quiere que nos libremos todos del temor. ¿Cómo lo logramos? Solamente Él lo puede hacer. Yo creo que muchos vivimos con temores, con aflicciones, y todos esos temores nos limitan, nos detienen a hacer muchas cosas. Es impresionante el entender esta cosa, entender que el temor nos paraliza, pero Dios nos ha librado de todo temor y nosotros tenemos que confiar en Él y solamente Él puede hacer esta obra. Dios nos ha prometido la salvación para nuestros hijos. También hay tantas promesas, ¿no? Hay tanta fidelidad en Dios. Dios hace todas estas cosas por nosotros. Y
ha prometido salvar a nuestros hijos. Esto es grandioso, ¿no? Y vamos a leer, por favor, Isaías 49:25, leemos todos juntos y dice: y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Amén. Entonces también hay promesas para nosotros los padres, para los hijos, sea aquí o en la otra vida. Dios salvará a nuestros hijos, ¿sí? Digo, realmente nosotros tenemos un entendimiento en que hay vida eterna y la salvación no nada más es aquí, sino también al momento en el que todos vamos a partir. Y si Dios ha prometido que salvará a nuestros hijos aquí en la tierra, o los papás que pueda ser que no tengan hijos aquí, Dios también salvará a esos hijos, porque Dios es vivo y Dios es fiel. Se nos promete el Espíritu Santo. Eso también es una promesa que sabemos que por medio de la palabra nuestro Señor Jesucristo nos prometió, ¿verdad?, que llegaría el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a leer, por favor, Lucas 11:13. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Entonces, hermanos, hay que pedir, hay que saber también pedir en nuestras oraciones, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es una promesa en nosotros de gran bendición. Digo, realmente el que habite en nosotros y que haya comunión en nosotros, el Espíritu Santo, eso cambia nuestra vida, cambia nuestra familia, cambia nuestros hijos. No estamos solos, tenemos una promesa de nuestro Dios vivo y de nuestro Dios fiel, ¿no? Dios es vivo, nosotros somos sus hijos, y en su identidad tenemos que comprender todas estas cosas para también nosotros poder servir correctamente a nuestro Dios, ¿no? Digo, también el que nos congreguemos, el que busquemos congregarnos constantemente, ser permanentes, es parte de la conciencia en Dios. Dios es constante, es eterno, ¿no? Es infinito, Él no falla. Si nosotros llegamos a entender su fidelidad, la iglesia va a estar llena, porque estamos por una cita con Él, con el Dios eterno, ¿no? Con el Rey de Reyes, con el Dios Todopoderoso. Somos su creación, y su creación fue hecha para adoración, para alabanza, para servirlo. Y también eso nos da bendición, porque eso nos bendice, nos cubre. Todas nuestras necesidades serán abastecidas. Por medio de la palabra nos dice y nos promete. También en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, miren, Dios es fiel, ¿no? Por medio de sus promesas, por medio de su palabra, nos dice que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria a Jesús. Luego nosotros nada más estamos persiguiendo la economía, estamos persiguiendo, no sé, tantas cosas del mundo, pero hay que pedirle a Dios que Él sustituya conforme a sus riquezas. Él también puede otorgar en abundancia, pero que sea su propósito y su voluntad, tenga su plan, ¿no? Digo, realmente Él es fiel y Él abastece nuestras necesidades. Y también dice la palabra que ninguna cosa buena será retenida. Podemos tener esa confianza en que todas las cosas de Dios, si nosotros estamos en la correcta comunión y estamos teniendo la fe en Él correctamente, dice que ninguna cosa buena será retenida. Y vamos a leer Salmos 84:11. Y dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Amén.
Entonces todas las promesas se cumplen y tenemos, la fidelidad de Dios en que ninguna cosa buena será retenida. Tenemos que confiar en Él y tenemos que saber también esperar en Él. Hay muchas cosas que luego la inquietud nos roba, nos engaña la bendición de Dios. Y siempre los planes de Dios son mejor que los de nosotros. Realmente luego nosotros no conocemos y no queremos esperar y no queremos esperar los tiempos de Dios. Realmente nosotros queremos ir a nuestra velocidad, a nuestra voluntad, a nuestro propósito, pero realmente Dios va a llegar y no será retenida si nosotros confiamos y nos encomendamos en Él. Él ha prometido sabiduría. También son de las tantas promesas que podemos nosotros revisar en la palabra de Dios. Nosotros, como hemos dicho, realmente somos incapaces. Sin Dios no podemos prosperar. Realmente nuestra capacidad, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos fuera de Dios son incapaces. Realmente no tenemos la capacidad de poder prosperar a nuestra familia, a nuestros hijos, de poder dar un consejo a nuestros hijos o tener la sabiduría entre nuestro matrimonio o incluso entre relaciones. Y dice que Dios ha prometido la sabiduría. Y vamos a leer Santiago 1:5, por favor, leemos todos juntos y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos capacita, nos da sabiduría, nos da conocimiento. Son todas las promesas que por medio de la palabra nosotros podemos testificar. Y si nosotros avanzamos en esa comunión, podemos ver que sí, que Él restaura nuestras vidas, Él restaura nuestros matrimonios, restaura nuestro ser, ¿no? También nuestra identidad como varones, los que somos varones, las mujeres que también que están siguiendo a Cristo, restaura su pensamiento y como la sabiduría es para todos. Realmente la palabra de Dios nos dice y nos equipa para ser buenos hijos, para ser buenos padres, para ser buenos esposos. Si conocemos la palabra, vamos a testificar que ahí viene en la palabra cómo podemos lograrlo, porque Dios es fiel, ¿no? Realmente Dios nos muestra por medio de su palabra. Dios nos ha prometido la paz. Amén. Realmente eso es algo esperanzador, ¿no? Realmente en estos tiempos inquietantes, donde vemos que la maldad está aumentando, que tantas cosas, noticias de muerte, inseguridad, tanta cosa caída, pero Dios nos ha prometido paz. Y vamos a revisar en la palabra en Isaías 26:3. Leemos todos juntos, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Y creo que esto es algo muy importante, que quien lo ha vivido, lo ha testificado, por medio de la palabra podemos experimentar que es cierto, ¿no? Solo Dios nos puede dar esta paz. Realmente también podemos, testificar. Antes, en mi vida, yo esta paz no la podía experimentar, ¿no? Había muchas cosas que me inquietaban. Había cosas no puedes experimentar hasta que llega Jesucristo a tu corazón, a tu vida. Y realmente ver que esa paz que tú puedes dejar y confiar en alguien grande y poderoso es una bendición. Y esto nos ha prometido por medio de la palabra. Dios nos ha prometido el escape de la tentación, porque también decimos, es que, ¿y cómo hago, no? Siempre vamos a ser tentados. Y sí, siempre vamos a ser tentados, pero también hay una promesa que Él nos librará.
Y vamos a revisar 1 Corintios 10:13 y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Entonces, hermanos, no estamos solos en todas las cosas, ¿no? Digo, realmente tantas promesas, y nosotros conocer quién es Dios y su fidelidad, creo que eso nos debe de dar la seguridad y reflexionar que tenemos que también buscar ser, y somos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos que ser fieles, pero fieles a Dios, digo, porque realmente esa es primeramente nuestra fidelidad a Dios. Y esa fidelidad nos va a permitir también tener buenas relaciones, porque, bueno, yo he escuchado y escuchaba mucho, ¿no? Que hay parejas que dicen: tú me vas a ser fiel, tu fidelidad es hacia mí, y no hay ni siquiera una conciencia en Dios. Digo, realmente, a lo mejor sí, puede ser que haya una fidelidad a la pareja, pero eso incurre en una idolatría, ¿no? Digo, realmente la fidelidad es a nuestro ser supremo, ¿no? A nuestro creador, a nuestro Dios. Y si nosotros logramos esa fidelidad con Él, podemos cumplir también con las promesas que Él nos ha dado, y obedecer realmente y cumplir con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque sabemos que Dios no permite que podamos abandonar a nuestra esposa, ¿verdad? Que Dios nos pide que amemos a nuestra esposa, que cuidemos a nuestros hijos. Entonces, bueno, ya sobre ese orden podemos nosotros saber de la fidelidad y poder ser fieles, ¿no? Tenemos la promesa de la salud y la curación. Amén. Entonces, creo que todos hemos sanado, y hay veces que a lo mejor vamos a enfrentar estas batallas, y a lo mejor puede ser que la enfermedad cause la muerte, pero realmente Dios nos ha prometido también la vida eterna, pero Él también promete la salud y la curación. Y vamos a ver Jeremías 30:17, dice, vamos a leerlo todos juntos, dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Amén. Entonces creo que esto, todo es muy importante, y todo se basa también en la fe. Yo creo que la fe, como también testifica la palabra, mueve montañas, y hay testimonio también de sanación, ¿verdad? Que Dios sanó por medio nada más de la fe. Y esto es tremendo, pero realmente nosotros tenemos esa capacidad de creer en la palabra de Dios, o también hay que nosotros revisar si estamos en una comunión correcta, si estamos incrementando nuestra fe o ejercitando cada día más nuestra fe para que también se cumplan las promesas de Dios. Se nos promete protección contra daños y peligros, o sea, realmente Dios nos blinda por todos lados, y quien hemos leído la palabra podemos saber que eso sucede. Y vamos a leer Salmos 91:10. Dice, leemos todos juntos: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Entonces Dios puede también librarnos de todas estas cosas, ¿no? Digo, hay testimonio en la palabra de Dios de también cómo a su pueblo lo ha librado, ¿no? Lo ha librado de muerte, lo ha librado de plagas, y Dios del Antiguo Testamento sigue siendo Dios en esta era, y realmente Él está vivo, Él está presente, Él es un Dios fiel, es un Dios eterno, pero realmente nuestra confianza, ¿en dónde está? La Biblia promete que los muertos volverán a vivir, y vamos a leer, por favor, a revisar Juan 5:28-29.
leemos todos juntos. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Entonces, hermanos, hay tantas promesas, ¿no? Dios ha prometido que volverán a vivir los muertos. Jesús ha prometido que vendrá otra vez. También esa es una gran promesa que todos nosotros debemos de tener presentes. Realmente tenemos que recordar, tenemos que ejercitar, tenemos que grabar en nuestro corazón todas estas promesas y conocerlas realmente profundamente, más que otras cosas. Porque realmente nos preparamos para muchas cosas, vemos tantas cosas, escuchamos tantas cosas, y primeramente tenemos que conocer a nuestro Dios. Vamos a leer Juan 14, 2, 3. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomará a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Él ha prometido el fin de la muerte, la aflicción y el dolor. Entonces, hay tantas promesas, hermanos. Dios va a acabar con nuestra aflicción, con nuestro dolor, va a acabar con la muerte. De hecho, nuestro Señor ha vencido todo esto, ¿no? Él murió, Él fue crucificado y venció la muerte, la enfermedad. Él resucitó, ¿no? Digo, el cuerpo no apareció, ¿verdad? Entonces, Él ha prometido el fin de la muerte. Vamos a leer Apocalipsis 21:4. Leemos todos juntos, por favor. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. No está hablando de los tiempos pasados, ¿verdad? Está hablando de los tiempos presentes o futuros. Dios es vivo, Dios es fiel, ¿no? Él va a acabar con la muerte y es testimonio Jesucristo, ¿no? Nuestro Salvador. Él se levantó y fue crucificado y se levantó, Él ha resucitado. ¿Qué hace Dios por nosotros? Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces Dios ha mandado a su Hijo por nosotros. Y para terminar, hermanos, Dios hace todo esto por nosotros. Y por nuestra fe, nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Y la fe es la confianza en lo que esperamos y tener la certeza de lo que no vemos. Esto lo tenemos nosotros que siempre recordar y memorizar para que sepamos qué es la fe. La fe, dice en Hebreos 11:1, dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y digo, para terminar, hermanos, si nosotros, todas estas promesas que Dios nos ha hecho, si alguna aún no la hemos visto, tenemos que tener la confianza que Dios va a cumplir y la certeza de que Él lo va a hacer. ¿Sí? Realmente Dios es vivo y Dios es fiel. Vamos a prepararnos para la alabanza y para la oración con nuestro copastor. Gracias, hermanos. Un aplauso al Señor, por favor.